Para el análisis frente a frente nos acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes a ambos y por supuesto a todo Puerto Rico. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Luma. Lo hemos discutido en repetidas ocasiones, pero siempre hay situaciones nuevas. Durante el día de hoy, supuestamente una iguana provocó una explosión en una subestación en Corozal y miles de personas se quedaron sin el servicio. En Caguas también hubo problemas, en Bayamón hubo problemas y en San Juan una situación muy peculiar porque la luz por más de 1 a 2 horas estuvo yéndose y regresando de forma intermitente. Mientras habló el comité, el llamado Task Force, el grupo de trabajo, y parece particular que les toca trabajar con las interrupciones, pero no tienen las causas de las grandes interrupciones, los apagones que hemos tenido en Puerto Rico, porque los informes al parecer no han llegado a sus manos. Señalan que la poda, todavía esta compañía que se contrató, lo que tiene son 25 empleados y la meta de ellos, el 20% es lo inmediato y tomará de 2 a 3 años, de 3 a 4 años la estabilización y que no tengamos tantas interrupciones. Les pregunto si para ustedes eso es aceptable. No, no lo es para nadie. Y esto no fue lo que se le prometió al país. Esto no fue lo que se le dijo al país que iba a suceder. Se le dijo que si se contrataba a una empresa privada, porque que dicen que los privados lo hacen todo mejor, pues iba a hacer la luz más barata y iba a haber un mejor servicio. Pues la luz es más cara y el servicio es peor. ¿A quién se pone en probatoria? Acaban de violar su probatoria. ¿Y qué pasa cuando alguien viola la probatoria? El juez los encarcela, ¿verdad? No estamos pidiendo cárcel, pero yo creo que esto ya está pasando de castaño oscuro. Se cayó el nene del COI, como decían nuestras abuelas. Para poder atender un problema hay que conocer el problema, ¿no? Pues se ha nombrado un comité que tiene que resolver un problema, pero no tienen ellos no tienen los informes que dicen cuál fue el problema. Pues entonces, ¿cómo van a resolver el problema? Número 3, había unas compañías de puertorriqueños encargados de la poda. El vicepresidente de Luma trae una compañía, renuncia a Luma, se va a esa compañía y Luma lo contrata a él. Si eso pasara en el gobierno de Puerto Rico sería un escándalo de grandes proporciones. Pues está pasando con dinero público, con el dinero suyo, el de Ivonne, el de Tomás, el mío, el de todos. Y no se forma el escándalo. Y no están podando. Y meses después de haber sido contratados tienen 25 empleados. Yo creo que la probatoria la violaron. Me parece a mí que hay gente en Puerto Rico que tiene la idea de que regresar a lo que teníamos antes, que fueron los que no le dieron mantenimiento a las plantas, que no le dieron mantenimiento al sistema eléctrico, que dejaron deteriorar el sistema eléctrico, es una alternativa. O quizás esa gente piensa que hay una interminable fila de empresas queriendo venir a Puerto Rico para bregar aquí con un sistema que está en el suelo, destruido porque los que lo operaban, la Autoridad de Energía Eléctrica, lo destruyó, no le dio el mantenimiento, para que entonces alguien tenga la pretensión que de inmediato lo reparen. Mire, Luma se ha ganado todas las críticas que tiene. Cuando lo tenía la autoridad también había bolsillos diariamente, semanalmente, que no tenían luz, pero como aquí hay ahora un empeño contra Luma, que se lo ha ganado, bueno, pues entonces todos los días alguien quiere hablar de Luma. Sencillo, el comité que acaba de expresarse, ¿verdad?, de Luma, que le den un espacio, pues vamos a darle el espacio. Ya veremos qué ocurre, ¿verdad? Pero, de nuevo, el sistema eléctrico en Puerto Rico, todo el mundo sabe, inclusive los críticos más fuertes de Luma, saben que está en el suelo. El problema de Luma es que no tiene empleados. Y entonces, si una empresa privada contrata distinto al gobierno, bueno, pues por eso se privatiza. Por eso se privatiza, para que sea diferente al gobierno. Porque cuando se contrató a la Donahue, ¿verdad?, con la autoridad, se le pagó al Hispano 50 millones de dólares y dijo que todo estaba resuelto. Y de ahí en adelante se quebró el sistema de retiro. No había un tornillo, no había un poste, no había un pie de cable para hacer nada cuando nos impactó el huracán Irma María. Bueno, pues entonces esa queja de aquel momento. Ahora es Luma. Como país, como puertorriqueños, tenemos que aspirar a tener lo mejor, pero tenemos que entender que esa crisis que hay ahí, de la estructura, si viniera Luma con el triple de los empleados que tiene hoy, que es lo que necesita, le tomaría un tiempo arreglarlo. Así que hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad?, a pesar de todo. Y Luma se ha ganado todas las críticas que se le están haciendo, y yo espero que ese comité que hoy, a través de Telemundo,
dijo que estaba organizándose para enfrentar, ¿verdad?, los eventos, pues tengan el mayor de los éxitos. Ya veremos qué pasa la semana que viene. Bueno, yo creo que no tengo que justificar la pregunta mientras haya problemas con el servicio. La gente quiere saber qué es lo que va a suceder. Es que nadie está pidiendo que justifiquen la pregunta. Pero lo que pasa es que la contestación administrativa nunca es concreta. Claro. Y las respuestas nunca son satisfactorias para alguna gente. Nosotros aquí analizamos y contestamos desde nuestro punto de vista. Así que si lo quieren preguntar 100 veces, lo preguntan, ¿verdad? Hay gente que lo preguntan todas las veces que quieran y uno pues contesta lo que uno estima que debe contestar. Para eso estamos aquí, frente a frente. Así que no se trata de la premisa de la pregunta o la pregunta. Se trata de que llegue el momento en que hay que dar un espacio, ¿verdad? Bueno. Hay que dar un espacio. Continuaremos preguntando. No? Seguro, y nosotros respondiendo, sin ningún problema. Nuestra misión. Voy a cambiar el tema. Vámonos con la situación de la reforma laboral. Y es que la Cámara de Representantes está solicitando, me imagino que será tal vez acudir como amigo, no sé en qué renglón, sí, pero quieren acudir en el tribunal en contra de la demanda que ha radicado la Junta de Supervisión Fiscal, porque señala que en el caso de la reforma laboral se trata de una ley aprobada por la legislatura y en efecto firmada por el gobernador. Les pregunto si es la movida correcta, les pregunto si Senado se debería unir para que sea al unísono todo el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo. Para explicar el concepto, el sistema de derecho en la Corte Federal, igual que en la Corte de Puerto Rico, permite que una persona que no es parte en el pleito comparezca como amigo de la Corte, y eso tiene unos requisitos particulares, ¿verdad? No puede ser parte, si pudiera ser parte habría que traerlo como parte. Tiene unos requisitos particulares. La Cámara puede, y yo creo que debe, comparecer como amigo de la Corte. También creo que el Senado debe hacerlo. Y en ese sentido, me parece a mí que la Junta, en este sentido, tendría que contestar muchas preguntas. En primer lugar, si los empleos que decían que se iban a crear, quitando los derechos a los trabajadores como se le crearon, como le quitaron el cuatrienio pasado con la reforma que ahora se está tratando de volver a reformar, si se crearon aquellos empleos, si se crearon las condiciones económicas que ellos decían que se iban a crear. Yo recuerdo cuando se eliminó la ley de cierre los domingos, que decían, comparecieron a la Asamblea Legislativa para decir que iban a crearse 20 y pico de mil empleos. No se creó ni uno por eliminar la ley de cierre los domingos. Lo mismo ha sucedido con quitar los derechos a los trabajadores. Y ahora la Asamblea Legislativa y el gobernador votaron para devolverle derechos a los trabajadores. Y la Junta se opone. Yo creo que hay que comparecer y la Junta va a tener que demostrar que aquello que ellos decían que se iba a crear quitando aquellos derechos se creó cuando se le quitaron. Y la respuesta es que no, y ellos lo saben. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea Legislativa, ambos cuerpos, y todo el que pueda comparecer como amigo de la Corte debe comparecer. Las uniones deben comparecer como amigos de la Corte. Ahí deben invertir dinero los grandes bufetes de las uniones que están afiliadas a uniones en los Estados Unidos. Ahí deben comparecer, ahí deben gastar el dinero. A veces aportan en campañas políticas de partidos emergentes, ¿recuerdan? Yo quiero verlos ahora uniéndose con esos grandes bufetes como amigos de la Corte a favor del pueblo de Puerto Rico en este caso. También aportaron a la campaña de Carmen Yulín, que es un mismo sindicato del Partido Popular. ¿Eran los mismos? Pero vamos, sí, los mismos. Y después querían tener la membresía allí en el municipio de San Juan, en la capital. Pero vamos a poner esto en perspectiva. Número uno, Alejandro, en el 2017 no se le quitó ningún derecho a ningún trabajador porque fue una legislación prospectiva. No le quitó ningún derecho a ningún trabajador que tenía adquirido. Ese es los hechos y el derecho, número uno. Número dos, pues sí, tuvo su efecto y se aumentó la participación, ¿verdad?, en la tasa laboral y se redujo el desempleo. Ahí están los informes, no los que diga el Departamento de Trabajo de aquí de Puerto Rico, lo que planteó y reportó el gobierno federal. Sí logró su propósito. Así que ese discurso de que le quitaron, falso. Sobre prometer empleo, bueno, cuando ustedes llegaron en tu gobernación prometieron 50,000 y crearon 0. Así es que de nuevo, en esto de los empleos y en esto de la lucha con la Junta de Control Fiscal, bueno, estamos luchando con la Junta precisamente porque somos una colonia y no nos queda más remedio. La Junta de Control Fiscal ha tenido la soberbia de sugerir que las condiciones de empleo en el sector privado afectan al gobierno. Eso es completamente falso. Cuando el gobernador Rosselló trajo la derogación de la ley 80 y nosotros estábamos presidiendo el Senado en ese cuatrenio,
La Junta en 3 ocasiones sometió el proyecto, en 3 ocasiones se lo colgamos y nunca pudieron justificar sus argumentos, como ahora no tienen justificación. De hecho, el informe que sometieron demostraba exactamente todo lo contrario que hacía la Junta. Decía el informe que la Junta preparó que mientras mejor pago y mejores condiciones de empleo tuviera el trabajador del sector privado, más eficiente y más fuerte iba a ser la economía. Esos son los datos, esos son los hechos. Pero de nuevo, aquí alguna gente tiene memoria selectiva y se le olvidan algunas cosas. Sobre si el presidente del Senado debe unirse, bueno, vamos a ver si lo logran, porque a veces parece que están juntos y otras veces se pelean el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y sobre quitar derechos, cuando se presentó el plan de ajuste, el presidente de la Cámara presentó el proyecto de la Cámara 1003 que quería recortarle la pensión a los jubilados y nosotros lo tuvimos en el Senado. Mira, esos son los datos. De entrada, ahora digo yo, Tomás, bajo tu presidencia se aprobó la ley 7, que quitó, no derechos, le quitó el trabajo a la gente. En segundo lugar, lo que la Junta está diciendo es que se revierta la reforma laboral a la del 2017. O sea, lo que está pidiendo la Junta hoy en la Corte es que el proyecto que aprobó el gobernador ahora se elimine para que quede la del 2017. O sea, lo que está haciendo el PNP, al fin y al cabo, es yéndose en contra de sus propios actos. By the way, en mi gobierno los 50.000 empleos se crearon y se le presentaron a la prensa por nombre, en la empresa privada y solo contando los empleos permanentes. Sí, seguro. Así fue. De hecho, ese proyecto de la reforma laboral, por si no lo sabes, Alejandro, se aprobó por unanimidad en Cámara y Senado y lo firmó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Así que no trates de segregar el PNP de eso, porque el PNP siempre ha estado del lado del trabajador. Y los datos están ahí para quien los quiera. La ley 7 sobre todo fue del lado del trabajador. Seguro que sí, y se defendió la ley 7. Entonces y ahora, claro que sí. Le quitaron el trabajo. Bueno, buen fin de semana. Nos veremos.